Perú moderno, Perú moderno, va forjando el camino para un Perú mejor. Perú moderno, Perú moderno, tendiendo puentes que unirán todas las gentes. Perú moderno, Perú moderno. Buenas tardes. En esta oportunidad, Radio Moderna 930 les presenta el programa Hacia la Modernidad. Tenemos la presencia en este momento del abogado constitucionalista José Reinaldo López Viera, precandidato a la presidencia de la República por el partido Perú Moderno para el 2025. Reinaldo, cuéntame, ¿por qué quieres ser presidente? ¿Quién eres? Ahí está toda la población escuchándote. Bien, en primer lugar quiero agradecerte la invitación, Gustavo, por esto de estar aquí presente en tu programa y permitirme llegar a toda la población peruana en este espacio. Bueno, yo soy José Reinaldo López Viera, tengo 40 años, soy abogado constitucionalista, también soy politólogo, especialista en geopolítica y relaciones internacionales. Y bueno, yo a lo largo de todo este tiempo en mi profesión me he dedicado a la docencia universitaria, al mundo académico, al litigio constitucional, pero siempre he tenido esa consigna de lo que señalaba Platón hace más de 2000 años, que el precio de desentenderse de la política es terminar siendo gobernado por los peores. Entonces llega un momento en que creo que nuestra patria, el Perú, está siendo gobernada por gente pues de lo peor, gente que solamente apela al oportunismo, a la corrupción, a llenarse los bolsillos a costa del sufrimiento y la pobreza del pueblo. Entonces es una responsabilidad y además un deber de aquellos ciudadanos que sentimos a la patria, que queremos al terruño que nos vio nacer, entrar en política. Y sobre todo aquellos ciudadanos, como en mi caso, que provienen de la academia. Es decir, una de las desgracias que ha tenido el Perú a lo largo de su historia es que los académicos le han dado la espalda al gobierno del país. Y por eso este gobierno ha sido capturado a lo largo de 200 años por gente pilla, por gente oportunista, por gente ambiciosa y corrupta, que ha degenerado en una partidocracia que le ha robado la fe y la esperanza al pueblo peruano. Entonces, el 2026 es un punto de quiebre. Yo como ciudadano indignado ante la falta de salud, la falta de una adecuada de educación, la desnutrición de nuestros niños, la inseguridad, el sicariato, la extorsión, el cáncer de corrupción, he decidido tomar la posta y lanzarme a una candidatura política, no por oportunismo, no por querer contagiarme de la corrupción, no por simplemente ambición egocentrista o vanidosa, sino por una cuestión de servir a mi país. Y aquí también hay un tema muy importante. En el 2026 el pueblo peruano va a apostar a una regeneración de la política peruana. Es necesaria y por historia los pueblos cuando ya están en un momento de tanta oscuridad tienden a cambiar esta situación. Y eso es importante, ¿por qué? Porque desde hace más de 2000 años, al igual que Platón, incluso mucho antes, Pitágoras, el famoso matemático y filósofo griego, cuando le preguntaban qué cosa es la política, él decía que es la lucha por el poder, pero para el servicio de tu sociedad, para el servicio de tu pueblo. Eso se ha degenerado. O en todo caso se aplica pero parcialmente. Acá todo el mundo piensa que la política es la lucha por el poder. Nada más, que ese es el fin. Y la lucha por el poder en política no es el fin, es el medio, pero para una finalidad, para un objetivo muy elevado, que es servir a tu país, servir a tu pueblo. Eso se ha olvidado. Y eso creo yo que los nuevos políticos, los rostros nuevos que estamos apareciendo, no digo todos, pero la gran mayoría deberíamos apostar. Y el pueblo peruano, al vernos, al escucharnos, al investigar un poco de nosotros, se debe dar cuenta que aquí, en mi caso, por ejemplo, yo aspiro a la presidencia de la República no por egocentrismo, no por vanidad, no por simplemente querer el poder,
sino por hacer historia. De hecho, uno de mis lemas que siempre lanzo y que me han acompañado en este tiempo que he decidido optar por el desafío de una candidatura presidencial es eso: juntos haremos historia, porque es el momento de hacer historia. Qué bien, qué bien. Y dime, ¿pero por qué Perú Moderno? Perú Moderno es uno de los nuevos partidos que ha emergido en medio de toda esta variedad de organizaciones políticas que tiene el Perú. Yo me afilié a Perú Moderno porque, en primer lugar, vi la historia de su fundador, el ingeniero Wilson Aragón, que quien no lo conoce, él es el famoso empresario dueño de Santa Catalina y el símbolo de Santa Catalina, que es las frazadas tigre. ¿Quién no ha tenido una frazada tigre? Bueno, él es un provinciano emergente, un emprendedor que, como todos los emprendedores del país, porque el Perú es un país de emprendedores, salió adelante de la nada, apostando por algo, teniendo un sueño, una visión que se vio lograda, que se vio concretizada en esto de las frazadas tigre. Un empresario exitoso. Tuvo otra visión: crear un partido para cambiar la política nacional. Lamentablemente la vida no le alcanzó. Como todos sabemos, falleció lamentablemente y fue un golpe muy duro para todos los militantes y para el partido político en sí. Pero nos dejó un legado, el legado de que ese sueño se convierta en realidad. Entonces, yo, analizando la variedad de partidos políticos, opté por Perú Moderno, porque el fundador era un emprendedor, era un visionario, era alguien que apostaba por la renovación de la política, y además porque la ideología del partido es una ideología que en la actualidad es la real, es la única. Acá nos mienten con esto de izquierda y derecha, cuando acá en el Perú no existe izquierda y no existe derecha. Lo que existe son mercantilistas y radicales, que al final se enfrentan para la tribuna, pero por atrás toman cafecito y votan leyes de la mano cuando les favorecen, en el Congreso o en el Ejecutivo. Acá en el mundo actualmente, este debate de izquierda-derecha está quedando ya obsoleto, porque el mundo ahorita, y con este reacomodo geopolítico, y discúlpame que me vaya un poquito más arriba, No, pero sigue. todo esto afecta. No, es importante que tú informes a toda la población lo que realmente es necesario saber y del acontecimiento mundial que ahora en la globalización afecta a todos. Perfecto. A todos. Entonces, en este reacomodo geopolítico que vive el mundo, donde hay una potencia hegemónica que defiende su hegemonía y una potencia ascendente que quiere o aspira a esa hegemonía mundial, estoy hablando del conflicto de Estados Unidos y China, en este reacomodo geopolítico, las corrientes de izquierda y derecha han quedado obsoletas por dos corrientes que justamente se han dado producto de este conflicto geopolítico, que es la corriente globalista y la corriente nacionalista. La corriente globalista, aquella que es una degeneración de la globalización, aquella corriente que apuesta por que los países destruyan sus culturas, destruyan sus creencias, destruyan su identidad por una migración descontrolada, por ideologías que se quieren imponer a la fuerza, por llevar una serie de conflictos a todos los confines del mundo sin importar a la población. Y por otro lado, la corriente nacionalista, que no es el nacionalismo chauvinista, sino el nacionalismo patriótico. Acuérdate que el nacionalismo chauvinista es el destructor, es ese que ama a tu país odiando al otro. No, el nacionalismo patriótico es aquel que apuesta por el país, respetando los demás países, pero entregándolo todo por el pueblo que vio nacer a la persona. Ese es el nacionalismo patriótico. Ese es el nacionalismo que justamente resiste frente a este globalismo, aquel que quiere conservar su cultura, sus valores, su historia, sus creencias, y que apuesta por el surgimiento de los países, por la igualdad de los países. No tener países
potencia del primer mundo y países subdesarrollados que nunca van a salir del subdesarrollo porque estos los tienen controlados. Ese es el conflicto mundial que se vive. Entonces Perú moderno apuesta por una ideología de centro patriótico verdaderamente, que se pone por encima de las izquierdas, por encima de las derechas y arrastra algo muy importante, un partido que apuesta por todas las sangres, que es verdaderamente la identidad del pueblo peruano. Y en esas todas las sangres, eso significa poner al Perú por encima de todo. Por eso nuestro lema es: los intereses nacionales son sagrados, el Perú por sobre todas las cosas. Por eso me afilié a Perú Moderno. Qué bien, Reinaldo. Realmente me complace escuchar esas palabras, la formación que también estás expresando. Y dime, tu plan de gobierno. O sea, acá toda la población quiere escuchar qué va a hacer realmente Reinaldo López cuando esté como presidente a partir del 2026. Bueno, Perú Moderno tiene una ideología que se basó en la visión de nuestro fundador. ¿Y cuál era el objetivo principal de esa ideología de centro? Hacer del país un país del primer mundo. En base a ese objetivo es que se desarrolla un plan de gobierno. El plan de gobierno de Perú Moderno apuesta justamente a ello, a conseguir el objetivo de la ideología visionaria de nuestro presidente fundador: hacer del Perú un país del primer mundo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de un plan de gobierno que establezca propuestas concretas, realizables y verídicas. Aquí nadie va a vender humo. Por eso que yo he tomado, como precandidato a la presidencia, he tomado las riendas del plan de gobierno de Perú Moderno, poniendo las vigas maestras inspiradas en la ideología visionaria. Y acá hay 5 puntos importantes a resaltar, sin desmerecer todos los demás puntos que obviamente son importantes y que tienen que tener propuestas concretas en un plan de gobierno. Seguridad, educación, economía, salud e infraestructura. Porque, fíjate tú, Gustavo, ¿por qué nosotros decimos que tenemos un Estado fracasado? Tenemos un Estado totalmente nulo. Porque la función de un Estado, de un país del primer mundo, en el siglo XXI, es precisamente darle a sus ciudadanos seguridad, educación de calidad, una buena salud, una buena infraestructura y una economía estable que garantice no solamente el crecimiento, sino el desarrollo. Acá en el Perú se habla del crecimiento, y en el desarrollo estamos más bien, en vez de subir, bajando. No nos equivoquemos, el crecimiento es a nivel macro. Claro, el Perú está creciendo, el año pasado hemos crecido 3,3% del PBI y este año se pronostica que vamos a crecer entre 2,8 hasta 4% según cifras muy optimistas del Banco Central, que yo creo que no se van a alcanzar porque estamos en un año que es preelectoral. Pero esas cifras son a nivel macro. Estamos muy bien, tenemos reservas económicas perfectas, tenemos una moneda estable, la moneda más estable de Latinoamérica. Pero vamos al desarrollo. ¿El desarrollo qué significa? Una población que tenga oportunidades, una población que tenga justicia social, una población que tenga seguro adecuado, una población que tenga un sueldo mínimo que le alcance para una canasta básica, una población que tiene que tener una pobreza reducida al mínimo. Y nosotros nos damos cuenta que nada de eso ocurre. O sea, crecemos muy bien, tenemos la mejor moneda de Latinoamérica, pero tenemos cerca de 27% de pobres, del 100% de habitantes. Perfecto. Entonces, ahí ya estamos teniendo problemas. Y en eso incide nuestro plan de gobierno, con las propuestas en esos 5 puntos, sin descuidar otros puntos como defensa, por supuesto, mujer, trabajo, política exterior, turismo, agricultura, minería, pesquería, medio ambiente, etcétera, etcétera. Tenemos cerca de 30
puntos que se van a desarrollar en nuestro plan de gobierno, con propuestas, como te vuelvo a repetir, claras, concretas y realizables. Hay un comunicado que me ha llegado que dice: Partido Político Perú Moderno, comunicado a la opinión pública y a toda la militancia. Explícanos exactamente qué dice este comunicado. Bueno, como tú sabes, Perú Moderno es un partido democrático. Y en democracia se permiten que hayan aspirantes a precandidatos tanto a la presidencia como a senadores, como a diputados. Pues bien, Perú Moderno ha tenido varios precandidatos a la presidencia, pero el Jurado Nacional de Elecciones establece que el candidato presidencial sale en noviembre. Pero eso es una desventaja frente a otros partidos que tienen un precandidato único y que ya de por sí desde este momento ya están haciendo campaña. Entonces, las bases del partido, los coordinadores regionales, distritales, propusieron al CEN del partido, en forma justa y democrática, que se oficializara a un precandidato, que en las internas, en noviembre, llegará a ser candidato del partido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente lo que se quería era no estar en desventaja frente a otros partidos que ya tienen una precandidatura única. Entonces, el CEN estableció ello y llegó a una decisión de nombrar a un precandidato único el día 16 de julio de este mes, día miércoles. Hace 2 días se me comunicó la decisión de que yo había sido designado y yo he tomado esta designación con profunda humildad, pero también con responsabilidad y convicción, porque es un desafío muy grande. A partir de este momento ya entramos a una etapa ya de campaña, en donde obviamente yo tengo que demostrar por qué me han dado la confianza, por qué he sido designado como el precandidato oficial del partido y obviamente posicionar el partido con miras a las elecciones del próximo año. Entonces, eso es importante y obviamente pues se hace siempre en aras de la democracia. Perfecto. Hablando de democracia, ¿cómo va a ser la participación de las regiones? ¿Cómo va a ser la participación de los ciudadanos? Muchos ciudadanos quieren participar, ¿no? ¿Va a ser algo cerrado? ¿Va a haber una convocatoria? ¿Cómo has pensado manejar todo este tema de campaña y cómo vas a armar tu equipo de gobierno? Bueno, ya desde el momento en que se designó a un precandidato oficial, este precandidato asume la responsabilidad de conformar un comando de campaña que ya se está estructurando con la presidencia del partido, con los miembros del CEN y los dirigentes tanto de regiones como de acá de Lima Metropolitana, ¿no? Ahora, el partido es abierto. El partido invita a toda la población en general, a todos los peruanos de buena voluntad. Somos un partido que quiere recoger a los emprendedores, a los jóvenes y a los peruanos de buena voluntad que quieren justamente marcar un antes y un después en la historia del Perú. Nuestro partido Perú Moderno tiene el símbolo del puente. ¿Y el puente qué significa? Aquel instrumento que une a todos los peruanos. Es el puente de la unidad. Y yo soy el precandidato también de la unidad dentro del partido. Entonces, invito yo a todos los emprendedores, a todos los jóvenes, a todos los simpatizantes para integrar las filas del partido, un partido decente, un partido honesto, un partido democrático, un partido nuevo y que presenta también rostros nuevos. Y obviamente con una finalidad, cambiar la historia del Perú y hacer de nuestro país un país del primer mundo. ¿Qué me dices de los jóvenes, Reinaldo? Tú eres joven, te veo, me dicen que es de 40 años. Coméntame la juventud. Bueno, ¿qué papel va a desarrollar dentro de tu yo creo plan de gobierno? que el rol de los jóvenes, no solamente dentro del partido, no solamente dentro del plan de gobierno, sino en el país va a ser fundamental a partir del próximo año. Según cifras del INEI, 7.800.000 ciudadanos peruanos tienen entre 18 y 29 años y son los que van a decidir probablemente
la elección del nuevo presidente y del nuevo Congreso el próximo año 2026. Entonces, los jóvenes tienen una responsabilidad fundamental. Mira, en el caso de Perú Moderno te darás cuenta, nuestra presidenta también es joven, nuestro secretario general también es joven, el candidato presidencial es relativamente joven frente a los demás candidatos presidenciales, pero eso es importante porque nosotros representamos eso, la regeneración de la política peruana, la juventud y la experiencia, porque definitivamente detrás de nosotros, detrás de mi candidatura, detrás de la dirigencia del partido, hay gente con experiencia también, pero que no está manchada por la corrupción, que no está manchada por la partidocracia corrupta y mediocre. Y eso es muy importante porque eso es darle la confianza a la población peruana para que justamente vea que en verdad tenemos un partido que no es un cascarón, que es un partido que de verdad conglomera jóvenes, conglomera a los emprendedores y conglomera a todos los peruanos. Hoy somos miles, pero como yo siempre digo, mañana vamos a ser millones. Háblame de los pilares, la educación, por ejemplo. Para mí es fundamental la educación, porque la palabra también dice, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Ajá. ¿Qué vas a hacer como presidente de la República en la educación? En el plan de gobierno y en el ideario del partido hay propuestas clarísimas en educación. Mira, te comento, estamos en el siglo XXI, el siglo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Del presupuesto nacional, el PBI, que el año pasado alcanzó los 289.000 millones de dólares, el 5% es para educación, que no es un presupuesto pequeño, porque estamos al mismo nivel que países desarrollados como la India, como Brasil, como Japón. Pero uno se pregunta, entonces, ¿por qué nuestra educación es tan mala? Porque justamente los índices de corrupción y los índices de burocratización inepta son los que justamente carcomen ese presupuesto. Perú Moderno tiene propuestas clarísimas en el tema educativo. En primer lugar, nosotros vamos a ofrecer internet satelital a todos los rincones del país. No es posible que solamente haya internet en las grandes ciudades y fuera en los caseríos, en las localidades, en el Perú profundo. No, hay una gran desventaja de nuestros niños allí. Por otro lado, también tenemos que tener infraestructura adecuada en los colegios. Fíjate tú, del 100% de colegios a nivel nacional, el 90% tiene problemas de infraestructura. En el Perú profundo, ni yendo fuera de provincia, acá nomás en los conos, vemos colegios donde no hay agua, no hay desagüe, no hay luz, no hay internet. Eso no se puede permitir en un país de primer mundo. Nosotros tenemos que lanzar un programa agresivo de infraestructura en todos los colegios a nivel nacional. También la capacitación de los profesores. Los profesores tienen que tener un lugar fundamental dentro de este Perú que queremos convertirlo en un país del primer mundo. Para ello hay que capacitarlos. Hay que justamente investigar. Las universidades no pueden ser centros de mercantilismo. Las universidades tienen que regresar a ser centros de investigación. Y la currícula escolar tiene que cambiarse inmediatamente. Tenemos una currícula escolar que se ha quedado en el siglo XIX, cuando estamos en el siglo XXI. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños inteligencia artificial, robótica, tecnología espacial, programación de software, Big Data, porque ese es el futuro. Mira, mi hijo Gael tiene 13 años que recién ha cumplido y me dijo, que me acompañó, estuvo en Moquegua conmigo, me dijo, papá, ¿para qué voy a ir al colegio si no me enseñan algo que realmente me sirve? Yo quiero que me enseñen algo que me va a servir en la vida, ¿no? La nueva tecnología que estoy usando, no me enseñan cosas que ya pasaron, de personas que han pasado, ¿no? Entonces él va a estar contento realmente con lo que vas a hacer, porque esas cosas necesita realmente la juventud. Ya nosotros estamos en otra época. Mira, acuérdate tú, declaraciones de presidentes de países potencia en la actualidad. Quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Nosotros tenemos que comenzar a impulsar nuestros programas en inteligencia artificial y eso se hace desde las escuelas. Y el peruano es creador, el peruano es proactivo, el peruano solamente necesita ese impulso. Si el Estado da el impulso,
¿Cuántos niños y jóvenes podrían hacer cosas espectaculares con la tecnología? Y aparte una cosa importante, mira, no tenemos patentes inscritas. Nada. ¿Por qué? Porque de ese 5% del PBI que se destina a educación, 0,01% se destina a innovación. Cuando hoy en día el mercado mundial ya no se rige por el tema de materias primas. Estamos cansados de que nos digan que el Perú es un país exportador de materias primas. Tenemos que darle el valor agregado. ¿Cuánto es lo que representan las materias primas en el Producto Bruto Mundial? Solamente un 4%. El 26% de ese 100% del Producto Mundial son productos manufacturados con valor agregado. Pero quitamos ese 26 y ese 4% y el 70% restante del Producto Bruto en el mercado internacional lo representan ¿qué cosa? Bienes y servicios. ¿Y qué cosas son bienes y servicios? Chips, programación de software, tecnología avanzada. ¿Y claro, eso cómo se logra? Con innovación. Entonces, y patentes. Israel, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, China lo hacen. ¿Por qué no nosotros? Si ya no estamos en el siglo XIX y XX, estamos en el siglo XXI. A eso apuesta Perú Moderno. Mira, seguridad es un gran problema que está pasando actualmente, ¿no? No hay tranquilidad en la población ni en los emprendedores, ¿no? ¿Qué vas a hacer, Reinaldo? En seguridad nosotros la tenemos clarísima. Vamos a imponer mano dura. Acá el problema es que falta liderazgo, conciencia y convicción. Si no hay liderazgo, no hay voluntad política, no hay nada. Y si no hay seguridad, tampoco hay nada. No hay economía. ¿Qué inversor extranjero va a venir a poner capital en un país donde la extorsión reina, donde el sicariato reina? Ni tampoco nuestros emprendedores. Tú estás poniendo un negocio y ya al día siguiente te están extorsionando. Entonces, nosotros tenemos que tener políticas radicales. En primer lugar, el problema de las cárceles. Las 69 prisiones, los 69 centros penitenciarios a nivel nacional están colapsados. Un país del primer mundo no puede tener ese tipo de prisiones, pues. Nosotros planteamos que se creen 2 megacárceles al estilo Secote en El Salvador. Y uno se podría preguntar, ¿eso es mentira? Eso es totalmente falso. Sí es posible. ¿Y saben por qué? Por lo siguiente. ¿Cuánto se destina del Producto Bruto peruano a la seguridad? 1,5%. Eso es equivalente a más o menos 16.000 millones de soles. ¿Correcto? Bien. ¿Cuánto cuesta hacer 2 megacárceles al estilo Secot en El Salvador? Una, por ejemplo, en el Frontón y otra que podríamos hacerla en un lugar desértico alejado de las ciudades. Se destinan 500.000 millones de soles. En 2 cárceles... 500 millones de soles, perdón. En 2 cárceles son 1.000 millones de soles. Si te estoy diciendo que el presupuesto del PBI en seguridad es 16.000 millones de soles, con solamente 1.000 millones de soles se construyen esas 2 megacárceles. Y muchos van a preguntar, uy, pero va a demorar 5 o 10 años con licitación. Falso, es liderazgo. Ecuador está construyendo 2 megacárceles en el plazo de 1 año y medio. ¿En cuánto se hizo el Secote en El Salvador? En 1 año. Entonces acá tenemos que desburocratizar, acá tenemos que tener voluntad política y tenemos que tener liderazgo. Se construye porque se construye. Y con ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar a los presos y vamos a crear el programa de cárceles productivas. Todos los presos van a trabajar en las cárceles. No es concebible que el Estado los siga manteniendo. Tienen que purgar sus penas y tienen que pagarle a la sociedad. Por supuesto. Eso se tiene que hacer. Con eso vamos a disminuir la delincuencia. En el caso de la corrupción, no se puede combatir la delincuencia si no pones mano dura en corrupción. En el corrupción nosotros estamos planteando hacer juicios sumarísimos, implantar juicios sumarísimos. No es posible que un juicio por delito de colusión, delito de cohecho, demore 15, 20 años. Es una burla. Con eso el tiene dinero que del ser pueblo. 1 año, año y medio, y se hace. Juicios sumarísimos donde las penas sean sin beneficios, sean acumulativas y además se les inhabilite de por vida, con la confiscación de todos sus bienes y sus cuentas bancarias. Vas a ver cómo la mano drástica va a imponer en ese lado. Y hacer una reforma del sistema judicial, que implica reformar el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el sistema penitenciario. Porque allí
todas estas instituciones en sus altas esferas tienen corrupción, están enquistadas con la corrupción. Hay que hacer una limpieza. Pero no nos debemos olvidar que la mano dura y la mano drástica va acompañada de otra mano, la mano inteligente. Porque la delincuencia es como un monstruo de 1000 cabezas. Tú cortas 10 y se aparecen 100. Nosotros para evitar eso tenemos que poner medidas preventivas. ¿Por qué nuestros jóvenes caen presa fácil de la delincuencia? Porque no hay oportunidades. Porque tenemos un Estado que no invierte en educación, en el folclore, la música, en el deporte, en el teatro, en el arte. Nosotros vamos a impulsar programas a través del Ministerio de Educación verdaderamente que apuesten por el deporte, por el arte, por la cultura, por el folclore, por la música. Y eso va a hacer que nuestros jóvenes precisamente no caigan en manos de la delincuencia. Y una cosita importante, apostamos también por el servicio militar obligatorio. Eso. En una situación en donde la educación es muy importante que sepamos algo. La educación no solamente es conocimientos, hay educación en valores también. Y los valores se han perdido, entre ellos los valores cívicos. Educación cívica, ¿no? Mira, y que no me digan que no, porque países del primer mundo tienen servicio militar obligatorio. Si no, pregunten a los ingleses, pregúntenle a los de Corea del Sur o pregúntenle a los japoneses. Todos tienen servicio militar obligatorio, pero un servicio militar obligatorio del primer mundo, de calidad. Eso. Un año en donde nuestros jóvenes no solamente se les prepare en conocimientos, en civismo, en el deporte, sino también, por ejemplo, que en ese año se les otorgue una carrera del futuro, que se les complemente la inteligencia artificial, el Big Data, la programación de software, la tecnología espacial. Y además que se les dé oportunidades para que esos jóvenes que han hecho el servicio militar obligatorio tengan acceso directo a la policía o al ejército. Eso va a combatir también la corrupción en estas instituciones, porque tú sabes que ahora para postular, ya desde el momento que postula te exigen un dinero. Ya lo están corrompiendo. En cambio, si hacen el servicio militar obligatorio y ellos tienen el acceso, ¿a quién van a corromper? Pero ya van formados. Y aquellos otros que no quieren integrarse a las Fuerzas Armadas o la policía, tienen puntaje adicional en las universidades. Y de repente van a ver que no quieren entrar a universidades o no quieren el servicio militar. Pero ya en ese año se perfeccionaron en una carrera tecnológica del futuro como inteligencia artificial, software, de repente emprenden un negocio, ponen su negocito de fabricación de software, reparación de celulares, de laptops. Estás generando también economía, estás impulsando emprendedores. Eso es lo que nosotros queremos en educación. Continuando, Reinaldo, hacia la modernidad, cuéntanos en el tema de la salud, la universalización de la salud. ¿Qué vas a hacer? Eso es fundamental, ¿no? Hay algo muy importante. Tema de educación, de salud, de seguridad o inclusive del impulso de la economía y la ayuda a los emprendedores tiene que ver con esta desfasada burocratización que tiene el Estado. La burocratización genera corrupción. Entonces nosotros queremos un Estado del primer mundo, tenemos que reformarlo. Y la reforma pasa por una digitalización del Estado. Entonces, en materia de salud, eso es fundamental y es importante, porque la universalización va a implicar que haya una historia clínica en donde todos los centros de salud, públicos y privados, compartan, para que la persona, el poblador de a pie, no tenga que pagar más, porque le hicieron una historia clínica en un hospital y porque no hay digitalización y no hay universalización, tenga que irse a otro hospital o a otra clínica para sacarle otra historia. Cuando eso debería ser algo común y debería estar bajo la égida del titular de esta historia. Pero además de ello, fíjate tú, el tema de salud pasa también por brindar una salud de calidad. Y en ese sentido, no podemos dar una salud de calidad cuando muchos de nuestras postas y hospitales a nivel nacional también tienen una infraestructura decadente. Y además tenemos un déficit. Hay un déficit de 5.000 postas a nivel nacional que tendrían que inmediatamente levantarse.
como que también hay un déficit de 25 grandes hospitales a nivel nacional que tienen que construirse y repotenciar los hospitales que ya tenemos nosotros. Pero obviamente eso no se hace porque mucho del presupuesto de salud, que es el 4%, y que no es un presupuesto desdeñable, también se queda en corrupción. ¿Por qué? Por la burocratización del Estado. Entonces nosotros apostamos a digitalizar la salud. No es posible que uno vaya a sacar una cita a un hospital y le den la cita luego de 4, 5, 6 meses. O vaya a sacar una cita al hospital y tenga que madrugar. Eso no puede haber en un país del primer mundo. Y justamente la digitalización va a permitir corregir. Claro, sobre todo los exámenes auxiliares, ¿no? Que son carísimos. Entonces, si tenemos la digitalización de esos exámenes y como derecho del ciudadano ellos puedan tener acceso a eso y ya no van a estar sacando sus exámenes en cada uno de los lugares, ¿no? Efectivamente. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Cuéntame, ¿qué más planteas? Ahí está el público, ahí está la población. Nosotros tenemos dentro de nuestras propuestas que van a impulsar y van a reactivar la economía tremendamente. El Perú es un país muy rico y lleno de oportunidades. Por ejemplo, ahora estamos hablando del megapuerto de Chancay, hablando de la cuestión de la infraestructura. El megapuerto de Chancay nos va a permitir a nosotros comercializar, dirigir nuestros productos al mercado más grande del mundo, el Asia-Pacífico. De los 8.000 millones de seres humanos, 3.000 millones se encuentran en el Asia-Pacífico. Entonces nuestros productos tendrían que salir y exportarse allá, pero no solamente materia prima, sino con valor agregado y con tecnología, como he mencionado. Pero el Perú tiene que apuntar a convertirse en el hub portuario de Sudamérica. Por lo tanto, nosotros vamos a impulsar la creación inmediata de 2 megapuertos más. El megapuerto de Corío, en Arequipa, y el megapuerto de Etén, en Chiclayo. Y repotenciar los demás puertos de Callao, de Hilo, que obviamente nos van a convertir en el hub portuario. Todo lo que pase o entre o salga de Sudamérica tiene que ser en el corazón del Perú. Eso va a obviamente generar muchísima riqueza. Pero además tenemos que lanzar un proyecto agresivo en construcción de carreteras, de puentes, de pistas, porque teniendo grandes puertos con mercados internacionales, no es posible pues que no tengamos aeropuertos internacionales en las provincias, que no tengamos conexión en carreteras. Eso se tiene que corregir. Por otro lado, en el tema de la agricultura, fíjate tú, 12.000 millones de dólares entran anualmente en agricultura. Nosotros tenemos que aspirar a convertirnos en la potencia agrícola de América Latina. En agricultura, nosotros tenemos hectáreas, se ha calculado a nivel nacional, de aproximadamente 12.000 millones de hectáreas, de las cuales, fíjate tú, solamente se destinan a la agricultura 250.000. O sea, no llegamos ni a 1 millón de las 12.000 millones de hectáreas que tenemos. Ahora, con la reactivación de algunos proyectos, se va a llegar a 500.000 millones. Y probablemente se reactiven más y los tenemos que reactivar. El Chavimochic, Olmos, Chancay, tenemos que reactivarlos. Pero no solamente fijarnos en la gran agricultura, porque las empresas grandes de agricultura tienen la logística, tienen la tecnología. El Estado tiene que enfocarse al pequeño agricultor. Ese que no cuenta con la tecnología, ese que no cuenta con la logística, ese que no cuenta con las reservas de agua. Ahí tenemos que apuntar. ¿Para qué? Para que se reactive, crezca la agricultura y nos convirtamos en una potencia agrícola, con una clase media de agricultores que obviamente ningún otro país de América Latina lo va a tener. Por ejemplo, ese es en el tema de agricultura. En el tema de defensa, siempre me han preguntado, ¿usted por qué está de acuerdo en la compra de aviones? Porque un país que no tiene unas fuerzas armadas lo suficientemente disuasivas, hoy en día constituye un país que puede ser invadido, destruido o robado en sus riquezas. En el mundo, por la situación geopolítica que se vive, el Perú tiene que tener unas fuerzas armadas
con una defensa lo suficientemente disuasiva para garantizar la paz. Sobre todo y porque cualquier somos una mina de confianza. oro. Y somos una mina de oro. Tenemos las cuencas de agua, los lagos, los ríos más importantes de esta zona del mundo. Entonces tenemos que justamente repotenciar aquello. En el turismo, nosotros somos un país con una riqueza cultural y ancestral envidiable que ningún otro país de Sudamérica la tiene. ¿Y cuántos turistas ingresan anualmente al Perú? 3 millones. En el mejor de los casos. Antes de la pandemia eran 3 millones. Después nos hemos estado recuperando. Ya casi llegamos de nuevo a los índices de ingreso de turistas que teníamos antes de la pandemia. 3 millones. ¿Pero 3 millones? ¿Cuántos turistas al año ingresa a México? 9 millones. 3 veces. Y no quiero hablarte de Francia, de España, de Alemania, o de Japón o de China, donde ahí los turistas son 10 veces más, 30 millones, 40 millones. Y no tienen lo que nosotros tenemos. Y no tienen lo que nosotros tenemos que convertirnos en una potencia turística. Pero para eso hay que invertir en infraestructura, para eso hay que tener representantes internacionales en nuestras embajadas que promuevan la riqueza no solamente gastronómica, sino también cultural e histórica de nuestro país. Nosotros apuntamos a ello, a convertir al Perú en una potencia turística en el mundo. Que de 3 millones de turistas reciba gradualmente 6, 9, 10, 12, hasta de repente llegar a 30, como lo es, por ejemplo, en el caso de Francia, siendo Francia 2 veces más pequeña que el Perú. Mira, qué bien, Reinaldo. Háblame del Perú profundo, de esas personas invisibles que hemos escuchado. ¿Qué vas a hacer por ellos? Justamente nosotros, cuando hablamos de que nuestra doctrina es de todas las sangres, tenemos que darnos cuenta de un gran error que se ha cometido en las últimas décadas en el Perú. Y no solamente en las últimas décadas, yo creo que durante el último siglo, ¿no? Pensamos que el Perú solamente es Lima. Y nos olvidamos de que el Perú no solamente es Lima, sino que también son las provincias, son las regiones, es el Perú profundo. Matos Mar, en la década de los 60, nos dijo de que había un desborde popular. Precisamente, ¿por qué? Porque como todo se centraliza en Lima, el poblador tiene que dejar su arraigo, su lugar natal, para emigrar a la ciudad. Hoy en día las ciudades ya están copadas. Mira Lima, es una ciudad totalmente congestionada. Ya es inviable más gente. Contaminada. Pero sigue llegando. Cuando tenemos que nosotros promover la verdadera descentralización. Vas a Madre de Dios y la gente que vive no en la capital del departamento, sino cerca a la frontera, prefiere cruzar la frontera, llevar a sus hijos a los hospitales de Brasil o que sus hijos estudien en colegios de Brasil, porque hay un auténtico abandono absoluto del Estado. Nosotros por ello creemos que deben haber fronteras vivas. Tenemos que impulsar la reactivación de oportunidades en las zonas fronterizas. Hacer que justamente esa gente no sienta que hay un Estado que lo ha abandonado, sino al contrario, un Estado que se preocupa de forma prioritaria por ellos. Y por eso que las fronteras vivas van a permitir que en ese Perú profundo el Estado haga presencia, para que esos peruanos se sientan verdaderamente peruanos y no como ahora, abandonados. Bueno, continuando, Reinaldo, me dices todas las sangres. Explícame, por favor. Bueno, el centro es nuestra ideología, el centro patriótico, ¿no? Y la consigna es que el Perú moderno es un partido de todas las sangres, como decía Arguedas que era el Perú. Entonces, ¿qué significa ser de todas las sangres? Nosotros hemos desarrollado y venimos desarrollando una doctrina que obviamente vamos a hacerla pedagógica para que llegue a todos los peruanos y estos se sientan identificados, de que nosotros no tenemos que renegar de nuestras raíces ancestrales y de dónde venimos. Cuéntame, ¿no? Eso está interesante. Bueno, todos los grandes países en el mundo tienen una doctrina, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, su doctrina es el destino manifiesto, ¿no? Y explican por qué es el destino manifiesto. China es el todo bajo el cielo,
Israel es el pueblo elegido, ¿no? Entonces, ¿qué es el Perú? El Perú también tiene su doctrina, que es la promesa del sol. Y esa doctrina se sustenta en una circunstancia histórica, pero que también es legendaria. Tú te acordarás que a inicios del siglo XV, cuando los incas no eran un imperio, sino eran un reino, se enfrentaban a los chancas por la hegemonía del corazón de los Andes. Y resulta que en ese momento del enfrentamiento, el inca Huiracocha se ve rodeado, sitiado por los chancas en el Cusco. Entonces él inmediatamente escapa con el primogénito, el inca Urco, que iba a ser el inca después de él, y deja a uno de sus hijos, que no era el primogénito, para la defensa del Cusco, Titu Cusi Yupanqui. Entonces, Titu Cusi Yupanqui, una noche antes de la batalla, que parecía perdida, ya era como la última esperanza, se queda dormido y él sueña que se le aparece el dios Sol, el Inti. Y el Inti le dice que al día siguiente él iba a ir al frente de la batalla y que si no demostraba cobardía y demostraba valentía liderando a los cusqueños, iban a vencer a los chancas. Y producto de la victoria, todas estas tierras que tú ves aquí serán tuyas. Esa fue la promesa que le hizo el sol. Mira. Al día siguiente, Titu Cusi Yupanqui se pone al frente de sus huestes y contra todo pronóstico, en la famosa batalla de Yaguarpampa, que significa baño de sangre, derrota a los chancas. Qué bien. Titu Cusi Yupanqui logra la victoria y se convierte en un héroe. Y obviamente ese héroe pasa a ser inca, el primer inca que inicia el imperio del Tahuantinsuyo. Estamos hablando de Pachacútec. Él fue Pachacútec. Pero acuérdate tú que el incanato cae producto de España, el reino de Castilla, que después se va a convertir en el imperio español. Y este imperio español no fue cualquiera, fue el imperio más grande del siglo XVI, el imperio donde no se oculta el sol, ¿no? Y nosotros, por esa vertiente de los españoles, tenemos el conocimiento occidental, ¿no? Por supuesto, nuestra religión católica, cristiana, nuestros valores occidentales vienen de allí. Entonces, toda la sangre sin nuestra doctrina significa lo siguiente: el Perú es la promesa del sol del pueblo bendecido por Dios. Mira. Que sería justamente el resumen de todas las sangres: cultura incaica y cultura occidental. Eso es lo que nosotros apostamos. Por eso yo aprovecho la ocasión para invitar a todos los peruanos, a los emprendedores, a los jóvenes, al gran encuentro que vamos a tener del encuentro patriótico por un Perú moderno, donde se hará la presentación del lanzamiento de mi precandidatura oficial a la presidencia de la República, y donde obviamente ustedes van a conocer a todos los militantes, a todos los grandes líderes del partido. Este encuentro va a ser el día viernes 8 de agosto a las 5 de la tarde en nuestro local del INSE. Ya por redes y a través de los medios de comunicación se va a hacer la invitación correspondiente. ¿Por qué? Porque ahí justamente vamos a hablar un poco más de esta doctrina. ¿Cómo te seguimos en las redes, Reinaldo? Bueno, las redes del partido están con Perú Moderno Oficial y yo estoy como José Reinaldo López Viera, tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Pueden buscarme allí, agregarme, y ahí van ustedes a ver día a día todas mis actividades y todo lo concerniente a este partido que quiere ser de verdad el partido de todas las sangres, el partido que le va a devolver la esperanza y la fe a los peruanos de un futuro diferente, lleno de prosperidad y de bienestar para todos. Reinaldo, el Perú te está escuchando, tus palabras finales. Bueno, exhortar a todos los peruanos a unirse a este partido. Queremos demostrarles en esta campaña que nos va a llevar a Palacio de Gobierno el próximo año, en el 2026, de que nosotros somos la regeneración de la política peruana,
de que nosotros somos las caras nuevas, las manos transparentes, que con puño de hierro, pero también con inteligencia, con visión, con convicción y patriotismo, queremos darle al Perú un futuro diferente, un futuro grandioso. Queremos que el Perú recobre su sitial hegemónico en Sudamérica. Y en el 2026 se hará un punto de quiebre. Y estoy seguro que ese punto de quiebre nos va a llevar a eso, a recobrar nuestro sitial de honor en Sudamérica como potencia hegemónica. Lo tenemos todo. Solamente falta recobrar esa fe, esa esperanza y tener la voluntad y el liderazgo para hacer las grandes reformas, las grandes cosas que el Perú necesita para convertirse en ese país del primer mundo, que es el objetivo y la visión de nuestro partido Perú Moderno. Reinaldo, te agradezco tu presencia, que no sea la primera ni la última. Esperamos muy pronto tener noticias tuyas. Te deseo éxito en esta campaña que vas a realizar y muchas gracias. No, a ti, estimado Gustavo. Muchísimas gracias también a Moderna por la oportunidad y un saludo para todos los peruanos que nos van a ver y nos están viendo seguramente en esta entrevista. Gracias. Perú moderno, Perú moderno, va forjando el camino para un Perú mejor. Perú moderno, Perú moderno, tendiendo puentes que unirán todas las gentes. Perú moderno, Perú